la vida de las personas. En el caso de Monzón no va a ser la excepción, hay polémica alrededor, pero es muy importante el material que nos acercó el profesor, un material que yo honestamente nunca había visto, creo, profesor, que no ha sido publicado nunca, ¿no? No, porque el único original tuvimos acceso nosotros. En el año 2006 se reunió en el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Mar del Plata un encuentro de tipo académico donde se convocó a todos los que tenían que haber... de haber tenido que ver de uno u otro modo el punto de vista jurídico, pericial, médico-legal, etcétera, con el caso Monzón, para hacer todo el análisis forense. Estuvo convocado el doctor Osvaldo Raffo, el doctor Osvaldo Curchi, los dos titulares de cátedra, Raffo que había participado en la investigación, el doctor Carlos Pelliza, que entiendo que lo están personificando, que fue el fiscal de la causa, debo aclarar, uno de los fiscales más probos de la provincia de Buenos Aires, jubilado ya para desgracia de los bonaerenses, ¿no es cierto? Porque la época llegó. Estuvieron magistrados y estuvo el doctor Daniel Silva, que lo convocamos habitualmente aquí, el psiquiatra forense, el doctor Luis Cuitco, también titular de cátedra de medicina legal, para analizar el caso Monzón. Entonces, yo pedí tener acceso a la causa. Me dieron acceso a la causa, lo que me dio la idea de hacer una investigación para escribir un libro que yo iba a titular como Alejandro Dumas 20 años después, la segunda parte de Los Mosqueteros, y de pronto me encuentro con un manuscrito de Alicia Muñiz que me pareció sumamente importante. El único manuscrito y el original estaba glosado a la causa. ¿Por qué? El doctor Pelliza quería, aunque no existía la figura del agravante por la violencia de género que tenemos hoy en día, no existía, y vemos la pena que fue condenado Monzón es verdaderamente exigua para la barbaridad del crimen que fue. Pero, insisto, él quiso fundamentar el tema de la violencia de género ya en aquel momento como preexistente y que iba a desencadenar en la muerte de Alicia Muñiz. Porque además había que probar que eso no había sido un accidente. Claro. No, absolutamente. Él lo había relatado, claro, ¿no? como lo relató. Y como tenemos en todos los casos de violencia de género, siempre es parte de un proceso. Esto lo decimos en la facultad y lo compartimos primero aquí con los casos. Primero es un empujón, primero es un maltrato, es un maltrato verbal, psicológico, bien. Una palabra, después un empujón, después un golpe, después una caída y la muerte, ¿no? Y la verdad es que viendo un poco la serie, todo esto empieza a entrar a la luz y se nos empiezan a venir también a la memoria todos los que vivimos el caso, ¿no? Muchos recuerdos, lo tenemos muy fresco. Y realmente me quedé muy impresionada con el manuscrito. Es algo que escribió de puño y letra Alicia Muñiz. Inclusive vas a ver que hay algunas faltas ortográficas, tienen que ver porque que realmente reproducimos literalmente lo que estaba escrito, que la violencia existía desde antes y que ella en su juicio por la manutención de su hijo hacía mucho hincapié en esto, ¿no es cierto? Bueno, ayer empezó la serie, antes de ir al manuscrito, que es clave. Ayer empezó la serie, nosotros la estuvimos viendo, la verdad que está buenísima la serie. Muy bien. Pero cuenta muy bien cómo efectivamente cuando ocurre este asesinato, que al principio genera mucha conmoción, no se sabe si porque él se lastima. Ellos están en Mar del Plata, en un primer piso, ella cae y después él se tira para simular como que cayeron. Entonces quedaba como flotando la duda de si había sido violencia de género o había sido una discusión apasionada que terminó y esto mal. También tiene que ver con todo lo que gracias a Dios estamos aprendiendo, ¿no? Él mismo decía, yo le pegué a todas mis mujeres. Yo le pegué a todas mis mujeres y nunca maté a nadie. Ninguna se murió, dijo. Eso de alguna manera lo eximiera, ¿no? De su culpa. Vamos a leer algunos extractos de lo que ha sido este material, este manuscrito. Esto lo escribió Alicia Muñiz, ella misma, 2 años antes de morir. Por ejemplo, decía, yo, Alba Alicia Muñiz Calatayud, conviví con el señor Carlos Monzón desde mayo de 1979 hasta el 12 de agosto de 1986. Mi separación se dio por problemas de agresiones y situaciones críticas, estando Carlos siempre en estado de ebriedad. Eso es lo primero que podemos destacar. Bueno, algo que en la serie también se va a ver, ¿no es cierto? Sí. Ya se empieza a notar. Desde jovencito, además. La madrugada del 11 de agosto de 1986 se puso como loco diciendo que me iba a matar y me dio un cachetazo estando el nene, o sea, Maximiliano, delante y escuchando todas las barbaridades que decía que me iba a hacer. Cuando vi que me arrinconó y me iba a pegar de manera brutal, le pedía por favor que no lo hiciera, que Maxi estaba allí mirando, que estaba aterrorizado. Al ver que no me escuchaba y estaba fuera de control total, salí corriendo como pude. Me decía que yo no tenía nada, que todo lo que tenía era de él, que me iba a romper todo, que me iba a matar.
Al otro día le dije que así tampoco podíamos seguir, que él no cambiaba más y que yo ya no aguantaba más, que no sabía qué iba a hacer, que me dejara tranquila vivir con el nene, que no me escuchaba y estaba fuera de control y total salí corriendo como pude. Estamos haciendo algunos extractos porque es muy largo el manuscrito. ¿Cuánto faltaba, perdón, Marian, cuánto 2 faltaba años, para su muerte? 2 años. 2 años. Jo, mirá. Lo hizo por unos días hasta que volvió a aparecer como siempre a cualquier hora de la madrugada tocando timbre borracho y había que aguantar todo lo que se le ocurriera hacer o decir. Nunca me animé a no abrir la puerta, no sé si por miedo al escándalo o qué. No me escuchaba y estaba fuera de control total. Salí corriendo como pude. Mira, te quiero contar algo. Vos sabés que en la investigación que yo hice para el libro, parte de los hechos ocurren en Villa Urquiza y parte en Belgrano, porque ella vivía en el Bajo Belgrano, tenía el departamento, o si no, en Villa Urquiza, en la casa de la hija. Fui a hablar con los viejos policías, ya suboficiales de alta graduación, a ver qué sabían sobre el caso. Y ocurre que cuando el comando de la entonces Policía Federal irradiaba que un móvil debía desplazarse a la calle Arribeños número tal, ya los policías se miraban en el patrullero, otra vez Monzón borracho. Que es uno de los temas que recordás, charlamos con el nieto aquí, y es un eje fundamental que tiene que ver en este caso. El alcohol era el pasaporte a la violencia permanentemente. Bueno, Susana Jiménez contó que Sí, cuando claro, que era otra tomaba... persona. Claro, él era buenísima persona, pero cuando tomaba se ponía malo. El día Fue que algo mató a así Alicia Muñiz las tenía palabras que usó 2.78 Susana. de alcohol en sangre. Eso es mucho, ¿no? 2,78. Eso El es mucho. 0,5 es lo que Lo se permite máximo. para conducir. Ahora, Dos profe, Lo impresionante es cómo se repite. Agrego, y eso que le habían colocado la vía, El suero. que eso baja el nivel de alcoholemia. Claro. Recuerdan que nunca se pudo calcular. Para eso fue Silva esta reunión que hubo de notables Sí, en porque Mar del ayer Plata. mostraban esto sí, en la sí, sí, serie, sí. ¿no? ¿Cómo que no le hicieron los análisis? Sí, Decía el abogado. que Qué no le raro, habían qué hecho. raro. Bueno, Porque ahora iba a va ser un hablar conmigo. atenuante el hecho de que él estuviera Claro. alcoholizado. Sí, por Claro, pero el supuesto. hecho de colocarle la vía diluye, baja el nivel de alcoholemia y ahí ya, ¿cómo sabemos lo que tenía Ahora, realmente? profe, ¿y es mito realidad esto de que cada vez que ella iba a denunciar en comisaría le decían, Alicita, saludos al campeón, volvé, anda con el campeón? No, ¿Es no, verdad? O, digamos, esta denuncia, de hecho, se la tomaron. Este manuscrito es parte de una A ver, denuncia pero ¿qué es que lo que consta en pasaba? el expediente. ¿Qué es lo Pero que es pasa? verdad que muchas veces ni le tomaban la Y denuncia. tanto no indagué yo, dejemos abierta la duda porque no te puedo dar una respuesta con solvencia en ese sentido. Pero veamos la otra que indagué. No llamaba ella a la comisaría. Llamaban los vecinos y el encargado. Que el encargado más de una vez tuvo que enfrentarlo a Monzón con lo que eso le significaba Sí, a este claro. pobre hombre. Riesgo porque físico, obvio. obviamente todos sabemos lo que tiene el golpe prohibido que tiene el boxeador, ¿verdad? Y es más una señora a la que llama Doña Chola, que es una vecina inmediata, que era la que corría siempre en auxilio, ¿verdad? Lo que es importante aquí es resaltar esto, porque lamentablemente nosotros tenemos dos hechos verdaderamente emblemáticos en lo que hace la violencia de género en nuestra historia criminológica. Uno, indudablemente, es el de Carlos Monzón, que es lo que nos permite visibilizar el tema, y el otro, el de Gisela Carolina Aló. Le mando un abrazo al padre, con quien tengo la mejor de las relaciones, Edgardo Aló, que dirige ahora la fundación que lleva el nombre de Carolina, de los 113 puñaladas, porque nos permite conocer que la violencia de género no conoce de edades, no conoce de estratos sociales, no conoce absolutamente... Pero Raúl, es muy impactante lo que vos trajiste, porque lo estaba leyendo Mariana, y esto lo escribió con una llamativa prolijidad, como racionalizando detalle. con mucho detalle. 2 años antes de ser asesinada, están diciendo. Es decir, ella era plenamente consciente del peligro que significaba vivir con este hombre y sin embargo siguió con él. Bueno, de hecho en Mar del Plata, cuando se produce el desenlace fatal, ella estaba yendo para arreglar la cuestión alimentaria, pero supuestamente no estaban reconciliados. claro. No eran pareja. Ella, Pero digamos, había estaban llevado- juntos en la casa. Sí, No, sí, pero pero ella ella iba a hablar nene. el tema. Claro. De hecho, él Iba a dice que buscar ella al- se puso muy loca, Sí, sí, que por sí. eso le pega, porque ella estaba muy Exacto. histérica tratando de arreglar el tema del Exacto. dinero para su hijo. Voy a leer Dale. 2 extractos más que tienen Sí, que ver porque es muy justamente de cómo impresionante. sufrió, ¿no?, en carne propia la violencia. La cosa es que yo estaba sola con una situación bastante difícil y ante un hombre que no me daba opción de organizarme y vivir tranquila. Entonces dije, le voy a decir que probemos de vivir separados y vernos 2 o 3 veces por semana. No me escuchaba y estaba fuera de control total. Salí corriendo como pude. Esto se repite constantemente, Sí. ¿no?
Salí por las escaleras de servicio, corriendo y pidiendo auxilio, y él salió corriendo detrás mío. Llegué a la planta baja y estaba el portero del edificio, Marcelo Alderete, que me sujetó y me llevó a su casa con su esposa. Trataron de tranquilizarme y yo estaba como loca. Maxi había quedado solo arriba llorando, que estaba aterrorizado al ver que no me escuchaba y estaba fuera de control total. Salí corriendo como pude.